Que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra serie de estudios sobre el Evangelio, la verdad que nos liberta. En esta ocasión, quiero que hablemos de la forma y el propósito del bautismo bíblico. ¿Por qué hablar de esto? Porque es necesario y trascendental en la obediencia al Evangelio de Cristo. En una ocasión en la que el apóstol Pablo estaba en las regiones del Asia Menor predicando, la Biblia nos dice: y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este texto lo leí de Hechos capítulo 19, versículos 1 al 5, en la Biblia de las Américas. En este texto de la Escritura encontramos confirmación de algunas verdades ya enseñadas. El creer en Cristo no se desliga de la obediencia. Por eso la pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y la respuesta de ellos fue no. Ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Y Pablo continúa el diálogo diciendo: ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Para Pablo, el Espíritu Santo se recibía cuando la persona creía en Cristo, porque esta fe no estaba separado de la obediencia. Para él, el que cree, obedece. Otra de las cosas que aprendemos de este diálogo entre Pablo y los habitantes de Éfeso es el propósito del bautismo. Es curioso que es precisamente en la carta a los Efesios donde el apóstol Pablo enseña que hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Efesios 4:5, versión Biblia de las Américas. Vale la pena destacar que ese un solo bautismo se refiere al bautismo bíblico vigente. Es decir, aunque hay muchos tipos de bautismo, hay un solo bautismo bíblico que es el que conlleva el propósito vigente de Dios. En el diálogo, los efesios, a la pregunta del apóstol Pablo: ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados?, respondieron: en el bautismo de Juan. Y Pablo les continuó diciendo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Estas personas habían sido bautizadas con el bautismo de Juan, bautismo que en su tiempo tuvo vigencia, pero que en la era cristiana, después de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo, ya no lo estaba. El propósito del bautismo de Juan, según el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 4, era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En esto se asemeja al bautismo mandado por Jesús, que también es un bautismo para perdón de pecados, según Hechos 2:38. Pero la gran diferencia entre estos dos bautismos está en que en el bautismo mandado por Jesús se da el Espíritu Santo como don, como regalo, como gracia de Dios, según Hechos capítulo 2, versículo 38. Por esa razón, las dos preguntas de Pablo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿En qué pues fueron bautizados? Como estas personas claramente no se habían bautizado con el bautismo mandado por Cristo y plasmado en Marcos 16, 15 al 16, tuvieron que bautizarse nuevamente. Ahora con el bautismo bíblico vigente. Dice la Biblia: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:5. Es decir, por el bautismo autorizado por Cristo. Hay personas que me han manifestado que ellas ya han sido bautizadas, que si deben hacerlo de nuevo, preguntan. La respuesta nos la da el texto que acabamos de estudiar. El propósito bíblico vigente del bautismo es para obediencia al Evangelio. Haciendo esto somos perdonados de los pecados y recibimos el Espíritu Santo. El apóstol Pedro lo dejó escrito: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Hechos 2:38. La forma bíblica del bautismo lo señala la misma palabra de Dios. De hecho, la palabra bautismo es una transliteración de la palabra griega baptismo, que significa inmersión. El bautismo es semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y el hecho de ser una sepultura significa que el cuerpo del bautizado debe ser sepultado, debe ser sumergido en agua. El bautismo vigente es el que cumple tanto el propósito como la forma bíblica. Cualquier otro bautismo que no cumple con este propósito cae en el rango de lo que le sucedió a las personas en Éfeso. ¿Ha sido usted bautizado? ¿Tuvo su bautismo la forma y el propósito bíblico? De ello, querido amigo, depende su salvación. En la próxima lección estudiaremos sobre los candidatos al bautismo.